libertad en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor porque es bueno, amén. Porque este día es un día muy especial porque Él nos ha traído a este lugar donde no todos, mire, tienen el privilegio de estar. La palabra dice que muchos son los llamados y ¿qué? Pocos los escogidos. Bendito sea el Señor. Muy bien, esta mañana vamos a estudiar el crecimiento de la fe, la parte 2. Y para ese efecto yo lo voy a invitar que usted abra su Biblia en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Amén. ¿Ya lo tiene? ¿Ya abrió la Biblia electrónica? Pues no se ve en las páginas, me imagino que debe ser electrónica. Gloria a Dios. Muy bien, dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda más y más. Amén. Gracias, Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu fidelidad en esta mañana, Señor, porque eres bueno, porque siempre reconocemos tus maravillas, Señor, las que haces y las que harás. Te damos gloria y te pedimos, Señor, esta mañana tu bendición, tu presencia. Sabemos que está aquí, Señor, y nos disponemos, Señor, a percibir de tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Este es un verso muy hermoso que dice, porque tenemos que dar gracias a Dios. No sé si alguna vez usted le ha dado gracias a Dios por su hermano. Muchas veces las iglesias no, en vez de ver al hermano como una criatura de Dios, como una creación de Dios, lo vemos como a veces hasta como nuestro enemigo. Y eso no nos conviene. Por eso dice el Señor, siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque vuestra fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de vosotros hacia los demás abunda, dice, más y más. Nuestro amor debe de ir en crecimiento también, porque esa es parte de la fe. Nuestro amor debe de crecer. Y cuando nuestro amor crece, nosotros tenemos que amar más y más a nuestros hermanos. No es como muchas veces pasa que, como les decía al principio, lo vemos como un enemigo, como un adversario, como alguien que no es conforme nosotros queremos que sea. Lamentablemente nuestra mentalidad, nuestra capacidad a veces de muchos no es la misma capacidad que tienen otros, no es la misma mentalidad. Y nosotros tenemos que entender, si somos más maduros espiritualmente hablando, tenemos que entender que el hermano que está a su lado no ha madurado, tiene que comprenderlo porque usted ha madurado más. Es decir, no debe de haber una forma de criticarlo, sino de comprenderlo con amor, más y más. Entonces nuestra fe debe aumentar grandemente, diga grandemente. Dice como todo fruto que se cultiva. Alguien siembra manzanas, espera que ese árbol le produzca ¿qué? Manzanas. Y mientras más cuidado le da a esa planta, su fruto va a ser más hermoso, va a crecer más, va a ser más tal vez más dulce, más grande, mejor consistencia, un fruto hermoso, ¿verdad? Porque cuando las damas van al supermercado, agarran el fruto y lo examinan bien, ¿verdad? Que tenga buena calidad, ¿verdad? Si los ven mayugados, no compran, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora que fui a Guatemala, mi esposa me mandó al mercado y me dice, anda a comprarme unos aguacates. Y le dije, muy bien, como buen soldado, ¿verdad? No, ella estaba en su casa cuidando a su mamá. Entonces vine yo y me fui al mercado y me acuerdo que estaba una marchantita, le decimos allá. No sé si en México le dicen así. Y tenía su canastita de aguacates y empecé yo ¿cómo son? Son a 3 por 5 quetzales, me dijo. Muy bien.
voy a agarrar 5 quetzales. Y empecé a tocar todos los aguacates así, llevándola yo de muy sabiondo en aguacates, pero la verdad no sabía nada, ¿no? Y va a tocarlos y me dice, ¿sabes qué? Me dice, mejor ya no los toques, me los vas a ayudar todos y a nadie me los va a comprar, me dijo. Y tenía razón. Entonces, nosotros tenemos que cuidar del fruto. Amén. Tenemos, mejor dicho, que nuestra fe debe aumentar cada día como un fruto que se cultiva. En este verso vemos claramente que muchas de las veces cuando nosotros no somos agradecidos con Dios en su fidelidad, porque déjeme decirle que malagradecidos en Dios siempre hay, han habido y seguirán habiendo. Cuando alguien es malagradecido y no ve, no reconoce de darle gracias a Dios por lo que tiene. Alguien tal vez dice, yo tengo esto porque yo me esforcé, porque yo trabajé, porque yo me desvelé, porque yo me quemé las pestañas, porque yo aquí y yo allá. Pero nada de eso hubiera sido posible si Dios no lo permite. Porque si Dios quiere que se termine antes de que haga todo eso, pues no lo va a lograr. Entonces, en esa forma sobrenatural, Dios nos da a nosotros la capacidad de poder hacer todo lo que hacemos. No es porque nosotros seamos buenos. En cualquier momento el Señor puede quitarnos el oxígeno de aquí, de esta parte, y se acabó el fulano. Entonces, vamos a ver algunos aspectos de lo que es el crecimiento de la fe, porque es importante, hermano, que nosotros conozcamos esas palabras. Fíjese que muchas veces oímos de la prédica, oímos de la palabra, oímos de la enseñanza, pero no entendemos a veces, no llegamos a comprender el meollo del mensaje, porque a veces no comprendemos ¿cómo se dijera? Las palabras o las formas, cómo se define. Porque en el griego, hermanos, están bien definidas todas las palabras que se usan en el Evangelio para que nosotros podamos comprender qué es lo que realmente está queriendo decir. Entonces vemos que la palabra dice euperauxano o euperexano, no sé, euperexano dice, está en el diccionario, la palabra 5232 dice, está compuesto por las raíces 5228 y 837, y dice que la define muy claramente este término como un crecimiento arriba de lo extraordinario. Es decir, la fe debe crecer, debe tener un crecimiento arriba de lo extraordinario. ¿Por qué es importante la fe en el creyente? Porque sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Es decir, si alguien dice, hermano, yo le creo a Dios, y yo creo que Dios puede hacer esto, Dios puede hacer el otro, pero si en su corazón no hay, son solo palabras, digamos, porque el Señor dice, de a labios me honra, pero su corazón, dice, está lejos de mí. Cuando muchas veces solo hablamos, pero realmente no hay esa convicción en el corazón, no hay esa fe, no ha crecido la fe, entonces, ¿cómo va a usted a agradar a Dios? Es como que usted dijera, realmente para mí Dios no existe, de una forma superficial, por así decirlo, porque no tiene fe. Entonces, cuando alguien cree que Dios existe, es decir, tiene fe de que Dios existe, entonces las demás cosas las va a ir viendo con un crecimiento en la fe. Pero ese creer en Dios debe ser un creer con fidelidad, con certeza, con fe de que Dios es real. Amén. Dios no es una historia, no es algo que se mueve en los aires, algo que existe saber dónde, algo que yo no miro nada, algo que yo no he recibido nada. Así es la mentalidad de muchos. Entonces, la fe debe tener un crecimiento arriba de lo extraordinario, algo realmente extremo. Nuestra fe debe llegar a un punto, hermano, de ser extremo en lo que respecta a la fe. También como aumentar de tamaño extraordinariamente.
crecer inmensamente, incrementarse al extremo. Mire lo que quiere decir esta palabra. Y el prefijo griego huper significa excelente manifestación de un recipiente que está lleno. ¿Lleno de qué? De la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Porque vamos a ver más adelante que algunos aspectos de lo que se refiere específicamente a este contexto, la fe, que significa manifestación de un recipiente que está lleno, o sea, en el caso de la fe es crecer cada día más y más. Cada día más y más. ¿Por qué? Porque, hermano, las pruebas están a la orden del día. Y cuando nuestra fe va aumentando más y más, los beneficiados, ¿quiénes somos? Nosotros. Nosotros. Porque si usted no crece en fe y tiene una situación adversa en su vida, hermano, lo va a hacer pedazos el problema. Lo va a hacer pedazos. Pero si usted ha dejado que esa fe sea uperausano, vaya creciendo, 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 hermano, usted va a estar hasta tal punto que cuando esté en una situación, usted va a poner en práctica la fe. Y entonces va a haber resultados en su vida, resultados reales. Porque repito, Dios es real. Y las cosas que Dios hace son reales. Y cuando la fe crece y creemos que Dios puede hacer las cosas, Dios hace las cosas. Muy bien, vamos a seguir entonces. Vamos a ver que hay diferentes, fíjese, hay diferentes clases de fe. La primera es que hay hombres incrédulos, diga hombres incrédulos. Vamos a ver entonces Marcos 6, del 5 al 6, dice, bueno, los hombres incrédulos, hermano, y cuando dice hombres incrédulos no está hablando de los de afuera, está hablando de los que estamos adentro. Amén. De los creyentes, pues. No está hablando de los de allá afuera, no dice, son los de allá, no, somos muchos de los que están, no en esta iglesia, en todas las iglesias de Cristo. Cuando hablo de esto estoy generalizando, no estoy diciendo aquí, no va a decir hermano está hablando de mí, no, yo estoy hablando en términos generales. Entonces los hombres incrédulos, dice, y no pudo hacer ahí ningún milagro, solo sanó a unos pocos enfermos sobre los cuales puso sus manos, y estaba maravillado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. No hay cosa más horrible, hermano, que un líder quiera hacer algo y que sus seguidores no lo apoyen. En una ocasión a mí me tocó enseñar música a unos hermanos. Yo llegué con todos mis instrumentos, con aquel entusiasmo, hermano, decir, hoy sí, ya se armó. Y vengo y habían varios hermanos, y ellos en su afán, va, que la comida, que el pozole, que el no sé qué, que las carnitas, no se sabe, las comidas típicas de México, ¿verdad? Y a mí me importaba cero la comida, yo lo que quería era meterme en lo que había llegado a hacer. Yo mi instrumento, puse todo y test, 1, 2, 3, probando, gloria a Dios. Y nadie me pelaba. Al final terminó el party y nadie me peló. En otras palabras, quiero decirle pues que ¿de qué sirvió mi esfuerzo si las personas no querían recibir de Dios lo que Dios les quería dar? Perdieron esa oportunidad. Porque cada vez que nosotros despreciamos, hermanos, lo que Dios está haciendo por nosotros, estamos perdiendo una oportunidad. Si usted lo invitan a venir al culto y no viene, está perdiendo una oportunidad. Si usted no viene a oír la palabra, está perdiendo la oportunidad de su vida. Y esa vez desaprovecharon ellos esa oportunidad. Yo agarré mis instrumentos otra vez, lo metí todo y me fui.
Entonces, por la incredulidad de ellos, dice ahí en ese verso, el Señor no pudo hacer ningún milagro, ningún hecho poderoso, solo sanó a unos pocos enfermos. Y el Señor como que se hubiera quedado, digamos, por así decirlo, boquiabierto, diciendo, ¿qué clase de gente es esta? Dios no les estaba llevando, hermano, una tarjeta de crédito o de regalo de $5 para que fueran a comprar algo al Walmart, por así decirlo. Dios estaba sanando, hermano, enfermos. ¿Usted sabe lo que significa sanar a un enfermo? Sobrenaturalmente hablando. Todo lo que Dios tiene que mover, hermano, en los cielos para que una sanidad se desarrolle en un individuo terrenal y que la gente ni siquiera le prestara la más mínima atención. Esos eran hombres incrédulos. Y era gente que seguía a Jesús. No era gente que estaba parada ahí por casualidad en la esquina viendo al predicador, no, era alguien que estaba siguiéndolo. Y que estaban mirando, inclusive habían mirado, habían visto los milagros, habían visto sanar a algunos. Y sin embargo, hermano, desapercibidos de lo que el Señor andaba haciendo. Entonces el término incrédulo viene del griego apaísta, que es el 570, el diccionario Strong, por si alguien lo quiere buscar, que quiere decir incredulidad, desacrédito, desconfianza, aturdimiento. Porque también déjeme decirle que en las iglesias también hay desacrédito, incredulidad y desconfianza. Cuando el Señor está desarrollando los dones de sanidad por alguna razón en una iglesia, luego dicen, no, eso no es de Dios. Eso es del diablo. Hay gente, hermano, si usted se recuerda cuando Jesús tomó y echó saliva en la tierra para echársela en el ojo a un ciego y que sanó, ¿se acuerda de ese verso? ¿Qué pasaría si alguien lo hubiera hecho y digamos no estuviera eso en la Biblia y lo hiciera aquí? ¿Qué pasaría? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué diríamos? Ah, no, ese señor tan sucio. Yo no sé por qué hace esas cosas y eso no es de Dios. Pero porque hay desacrédito, hay desconfianza. Muchas veces no queremos tener fe en las cosas de Dios porque a veces también porque no nos conviene. Hay que ser claros, ¿verdad? Somos cómplices del pecado. Entonces no nos conviene, entonces miramos las cosas de lejos. Ah, no, eso no es de Dios. Eso no lo creo. O yo no confío en lo que está diciendo. A mí me aturde lo que me dice, no entiendo lo que está hablando. Entonces, esos son los hombres de poca fe. Entonces el cristiano sin fe puede definirse como un pagano gentil. Un pagano gentil, estaba yo viendo que son aquellos, dos definiciones. Por ejemplo, el pueblo de Israel era por excelencia el pueblo de Dios, pero aquellos que no eran israelitas eran los gentiles. Y los paganos vienen siendo algo similar, bueno, no hay casi tanta diferencia, pero el pagano lo que tiene es que ellos tenían muchos dioses o creían en muchas cosas. Entonces cuando un hombre es de poca fe, estoy hablando de creyentes, repito, no estoy hablando de gente de la calle, sino de creyentes que son hombres de poca fe. No, hombres de, ¿qué les dije? Incrédulos, perdón, incrédulos. Gracias, hermano. Entonces, ¿por qué? Porque en su mentalidad, en su interior, todavía tienen aquellas doctrinas de herejía de otros dioses, ¿verdad? Y piensan que ir de rodillas ahorita que pasó el día de la Guadalupe, que pueden hallar mejores milagros que los que Dios puede hacer en una iglesia. Porque su corazón es un corazón gentil, un corazón pagano. Entonces el creyente que carece de fe, en otras palabras, lo que menos tiene es fe. Adolece de fe y está desprovisto de fe. Tiene falta de confianza en las promesas de Dios, también le falta la fe. Ausencia, carencia, escasez e influencia de ella.
Vamos a ver Romanos 3:4 para seguir viendo lo que son los hombres incrédulos. Dice Romanos 3:4. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? De ningún modo, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito. ¿Acaso la infidelidad de los miembros de una iglesia va a anular la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Dios sigue siendo Dios. Amén. Lo que pasa es que la incredulidad de algunos anula, digamos, la fidelidad de Dios, no porque Dios no lo pueda hacer. Dios es veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como dice el versículo. Entonces, si el hombre permanece incrédulo, Dios cumplirá sus promesas a otros, porque Él se mantiene siempre fiel. Cada quien será justificado por sus palabras y venza cuando sea juzgado. Entonces, cuando tenemos fe, Dios va a cumplir la palabra de aquella persona que tiene fe. Si usted tiene fe en las cosas de Dios, hermano, usted se desarrolla, su fe va creciendo. Hermano, usted va ganando terreno. Ahí en Marcos 16:14 también dice: después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Imagínense, estaban los 11 sentados y Jesús se le apareció en la mesa y los reprendió por su, ¿qué dice? Incredulidad y dureza de corazón. Y estamos hablando de los discípulos. No estamos hablando de en el año 2017, el hermano Mario. Estamos hablando los discípulos, los mismos que miraban las maravillas de Dios, los mismos que hablaban con el mismo Dios, los mismos que el Señor les hablaba su palabra, eran incrédulos y de dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Jesús resucitó entre los muertos. Decían, nah, hasta no ver, no creer, como dijo Tomás, ¿verdad? Ahí sale ese verso. Entonces, muchas veces que nosotros queremos ver, queremos, como dicen allá en mi país, lo que se ve se cree, lo demás son puras mentiras. Así tiene la mentalidad mucho. Hombres incrédulos. Entonces, el Señor respondió a sus discípulos porque no habían creído que le habían visto resucitado. Entonces la incredulidad del creyente va unida a la dureza de corazón, porque hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque cuando el corazón se pone duro, hermano, es bien difícil, es muy difícil. Esta dureza hace que la fe no active. Si pensamos que esta es una semilla del reino, si pensamos pues que la fe es una semilla del reino, todo terreno duro impide que la siembra prospere, haciendo resistencia para que no penetre. Es decir, cuando el corazón del hombre se hace duro, la palabra de Dios no puede dejar que penetre, y pone resistencia para que no penetre la palabra de Dios, porque a veces el corazón se opone, hermano. El corazón se opone a las cosas de Dios. Por eso le digo, estar en una iglesia de Cristo, tenemos nosotros que buscar ese crecimiento en fe. Dice Hebreos 3:12: tener cuidado, hermanos, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mira, hay una advertencia. Tened cuidado, hermano, no sea que alguno de vosotros haya un corazón malo. Y eso lo estoy diciendo ahorita yo a ustedes, no lo estoy leyendo. De incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, apartarse viene del griego apotenai, de donde proviene la palabra en español apostasía. Y recuerdes, hermano, que en estos tiempos tan difíciles se está manifestando la apostasía. Aquellos que creían en Dios ya no creen, aquellos que... Usted sabe todo eso, hermano.
Mire las escuelas como están allá afuera, los trabajos, es una locura, es una locura. Los celulares, los teléfonos. Estaba viendo un predicador que predicaba sobre el BlackBerry el otro día, decía que el BlackBerry viene de que los esclavos que trajeron los ingleses a estas naciones en aquel tiempo, cuando el esclavo era rebelde y no quería obedecer, decía, los gringos, los blancos decían, este es un rebelde, no quiere obedecer, pongámosle un BlackBerry, era una cadena con una bola para que no se escapara. Entonces el BlackBerry es una atadura, pues, para el creyente. No, y es en serio. Por eso le pusieron ese nombre, porque ahí tienen amarrado a todo el mundo, hermano. Familias divididas, va uno a comer y los hijos en el celular, el otro en el iPad, el otro aquí. En la casa están iguales, ya no hay unidad, ya no hay familia, ya el diablo los ha engañado a todos. Entonces el escritor de la epístola de los Hebreos define claramente que los que no creen tienen un corazón malo, de incredulidad. No que sean necesariamente malos, ¿verdad? Que van a ir a agarrar una pista. No, malos de incredulidad. Y que eso pueda hacer que se aparten, eso hace que se aparten del Dios vivo. No puede ser, lo hace que se aparten del Dios vivo. Ahora, también tenemos los hombres de poca fe. Mateo 6:31 dice, y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de qué? De poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Que a veces nos pasa, ¿verdad? Así que vamos a salir de culto, ¿qué comeremos hoy? ¿Verdad que sí? No, a mí también me pasa, pero por eso les digo, tenemos que tener cuidado, porque dice, entonces, Jesús, hermano, reprochó a sus discípulos en varias ocasiones por su mucha fe. Por su poca fe, gracias, hermano. El hermano está prendido. No, usted está bien, lo que pasa es que él es un poquito más extrovertido. Entonces dice, Jesús respondió a sus discípulos en varias ocasiones por su poca fe, llamándolos hombres de poca fe. Imagínese, hermano, que el maestro le diga a usted, hombre de poca fe. Yo creo que uno se derretiría, ¿verdad?, de la vergüenza. Es decir, tiene razón el ministro. Tanto tiempo yendo a la iglesia y no aprendo. ¿Cuántas veces voy a los cultos, digo la palabra y sigo igual? Hombres de poca fe. Dice, en diversas ocasiones el Señor utilizó esta expresión, fíjese, tan contundentemente en los evangelios. Vemos un número total de 5 veces. Mateo 6:30, Lucas 12:28, Mateo 8:26, Mateo 14:31 y Mateo 16:8. Vemos que implica esta declaración. ¿Y qué podemos aprender nosotros de todo esto como actuales discípulos? O sea, la pregunta es ¿qué vamos a aprender nosotros como actuales discípulos de todo esto? Porque aquí casi en este rubro casi entramos todos. Repito, estoy hablando de todas las iglesias de Cristo, no estoy hablando de usted. Entonces, el griego humás, oligopistos, pisto lo decimos en Guatemala al dinero, pero no está hablando de pisto, oligopistos. 36, 41 y 41:02 del diccionario Strong describe muy bien la poca fe. Es la persona que siendo creyente carece de confianza en Cristo. Entonces la poca fe puede deberse por 2 cosas. Primero, el que no ha tenido la responsabilidad de cultivarla y cuidarla para que crezca y madure.
porque acuérdense que es un crecimiento de la fe. Ya habíamos visto la primera parte, entonces esta es la segunda parte. Este es el que tiene poca fe, que es pequeña, diminuta, chiquita, insuficiente y deficiente. Así como, no como el grano de mostaza, no, porque la Biblia dice que si tuviéramos como un grano de mostaza haríamos grandes. Yo creo que ni el grano de mostaza partido en millones de millones de millones de millones de millones de pedacitos. Porque la mostaza es así, ya ha mirado la mostaza, ¿verdad? Dice que si tuviéramos un poquito de fe como mostaza podían mover un monte. Pero dice aquí que es el que tiene poca fe, que es pequeña, diminuta, chiquita, insuficiente y deficiente. Entonces la expresión que vemos en español, hombres de poca fe, es el griego original que habíamos dicho, humas oligopistos. Que es decir, vosotros de poca fe, o vosotros que carecéis de confianza. Y esta era la queja de a menudo, o que a menudo el Señor profería hacia sus discípulos, como habíamos visto, porque siempre que Él usó esta expresión fue en un momento en que Él hubiera esperado lo que no vio en sus discípulos. O sea que lo que Jesús, en otras palabras, esperaba que los discípulos respondieran cuando tenían que accionar conforme a la fe, y nunca lo vio. Por eso los reprendí, les decía, hombres de poca fe. Porque alguien me dirá, hermano, pero es que es difícil. Mire, si usted le hubiera pasado la de Pedro, que se pone va en el mar y va caminando, hermano, póngase a pensar, hombre, no sea tan inconsciente, y que le va a dar miedo y se va a hundir, y Jesús le va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero es que, hermano, Jesús no era una historia. Jesús no era un mago, Jesús no era, yo qué sé cómo pudiera catalogarlo cada persona. Jesús era el Hijo de Dios. Y si ellos habían visto sus milagros, sus prodigios, sus maravillas, era obvio que tenía que tener fe en caminar sobre el mar. ¿Sí o no? Era su maestro. Habían visto tantas maravillas que él había hecho, entonces ¿por qué no tener fe y decir yo voy a caminar sobre el mar? Pero cuando iba sobre el mar, como dice el mexicano, se paniqueó. ¿Qué debo paniquear? Le dio miedo, pues, de panic, es en inglés, va, eso es mezclado. Hermano, ¿qué pasó con Pedro? Se hundió, ¿verdad? Ya que se hundió. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro era, perdón. Que me acordé del canto que dice, iba Jesús caminando sobre la orilla del mar. Y Pedro le dijo, voy. Y Jesús le dijo, ven. Y ahí fue donde Pedro, hermano, perdió la fe. ¿Y qué le pasó? Se hundió. ¿Cómo no se iba a enojar Jesús, hermano? Era lo que menos él esperaba. Él esperaba que Pedro, ¿cómo es? Pedro, ¿ah? Pedro. Siempre estoy como aquel hermano que le dice, a ver, Nicodemo, bájate de ese árbol. Le dijo Jesús, le dijo, no era Nicodemo, era Zaqueo. Por eso, bájate porque es de Zaqueo, le dijo. Algo así estoy ahorita. Entonces, hermano, lo que menos esperaba de Jesús era esa actitud, pues. Él esperaba que él llegara al otro lado, hermano, y firme. Pero lo defraudó. No le dijo, por lo menos hiciste la lucha, caminaste medio mar, no. De una vez le dijo, hombre de poca fe. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿por qué hay que buscar primeramente el reino de Dios? Dice, vemos entonces que el sentido de expresión hombres de poca fe tenía que ver con el hecho de que los discípulos, fíjese, los discípulos,
a pesar de que amaban a Dios y a Jesús, tenían todavía la tendencia a ser guiados por lo que sus ojos veían y porque se dejaban de llevar también por sus emociones, la que las emociones les dictaban, así como por su experiencia más que por las promesas de Dios. Es decir, ellos estaban más metidos en lo que veían y podían palpar que lo que realmente Dios podía hacer por ellos. Así que como por su experiencia más que por las promesas de Dios. Entonces, los judíos, fíjense hermano, que ellos esperaban que un reino visible. Ellos creían que era un reino visible y tangible desde el cual Jesús iba a venir a gobernar. Ellos esperaban el levantamiento del Mesías, que fuera un levantamiento combativo en lo natural, en lo físico, pues, y que los liberara de los enemigos naturales. En otras palabras, ellos creían que Jesús, hermano, los iba a sacar de pobres. Ellos decían, Jesús se va a sentar como rey y él va a tomar el reino y él va a gobernar porque nosotros somos judíos y eso, Jesús va a ser un revolucionario, como Pancho Villa, dijeron. Y resulta que no, porque el reino que yo les estaba hablando era de un reino celestial. Amén. Entonces, para que nuestra fe, hermano, vaya creciendo, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia para que todas las demás cosas os sean añadidas. En otras palabras, si usted camina en fe, las demás cosas van a venir por añadidura. Pero a veces queremos las añadiduras y no tenemos fe, ¿verdad? Hay gente que dice, me voy a ir a comprar un carro al dealer y me lo dieron por fe. Y a los 3 meses ya no puede pagarlo. No era fe. Era primeramente buscar las añadiduras. Bueno, seguimos. Entonces la raíz oligo 3641 significa pequeño, pero también párvulo, chiquillo o chico. Si tomamos en cuenta este significado, el hombre de poca fe es aquel párvulo en el evangelio, un chiquillo espiritual que no ha madurado, pero que está en proceso de desarrollo. Por lo tanto, su fe no ha crecido lo suficiente, casi como un feto, ¿verdad? Ahora, ¿qué incide para que el corazón tenga poca fe? ¿Qué incide? Mateo 6, 31, 32. Dice, por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos, en qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Entonces la preocupación, la ansiedad, el desasosiego, la zozobra, la falta, a que queremos es decir, que queremos que vamos a comer, que vamos a beber o que vamos a vestir. Los gentiles buscan con ansiedad estas cosas. Sus afanes están en lo que parece, es decir, un creyente gentil, o digamos que es de poca fe o es incrédulo, hermano, se preocupa de estas cosas, ¿verdad? ¿Qué voy a comer mañana? ¿Cuánto me van a pagar? O, en fin, cosas por el estilo. Mateo 6:34 dice, por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. Es decir, vivamos lo que estamos viviendo en el momento. No se preocupe mañana si no tiene para la luz o para el agua. Espérese. No se preocupe. Ya el Señor hará. Amén. Entonces, cada día te hay sus propios problemas. Pensemos en lo de hoy y no por lo de mañana, porque nuestro Padre sabe que necesitamos estas cosas. Muy bien, entonces Mateo 8:26 dice, y le dijo también ahí,
¿Por qué estáis amedrentados? Hablando de los hombres de poca fe, ¿va? ¿Por qué estáis amedrentados, hombres de poca fe? Entonces se levantó, dice, reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma. Entonces el hombre de poca fe, mi hermano, sufre por amedrentamiento de miedo y temor. Ese también es un problema. Hay que dejar los temores y dejar de sentir amedrentamiento en nuestra vida, porque esos son impedimentos y nos hace ser hombres de poca fe. También el pánico, el suspenso y el terror. Hay muchas personas que tienen terror de todo, de un ratón a veces, de una cucaracha. ¿Por qué? Si yo me las como. No, no es cierto, no. Es solo para que se rieran un rato. No, no me las como. Pero no, hermano, no. Cositas tan pequeñas. Entonces, esto es lo que hace socavar los cimientos de nuestra fe. Fíjese, la debilita al punto de que el creyente desfallece y puede llegar al límite de la incredulidad, porque hay riesgos de llegar a la incredulidad. Entonces el amedrentamiento sacude las columnas de la fe para que sea debilitada. Esto permite que entre el temor y esto se opone a la confianza y a la fidelidad de Dios. Y cuando uno, hermano, pierde la fe en Dios, hermano, ya es caso perdido. Porque, hermano, hablar con un creyente que está así, hermano, es bien difícil, muy difícil. Usted le dice, la Biblia dice, sí, Salmos 3:16 dice esto, Juan, todos se la saben. Todas se la saben, no le puede entrar por ningún lado. Porque han perdido la fe. Mateo 14:31, y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda hace que la fe disminuya, pero el Señor le dice a Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Esto engendra inseguridad, debilitando el corazón del creyente. La duda pone en entredicho la palabra de fe. Los hombres llenos de fe, miren la diferencia ahora que vamos a ver con los hombres llenos de fe. Hebreos 6:5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, dice, y escogieron a Esteban, un hombre lleno ¿de qué? De fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procorro, y a Nicanor, a Timón, por si quieren nombres, a Parmenás y Nicolás, no Santa Claus, ¿verdad? Sino este se llama Nicolás, un prosélito de Antioquía. Entonces, la llenura de fe acciona la llenura del Espíritu Santo. Así cuando alguien está lleno de fe, hermano, un creyente que está lleno de fe está lleno del Espíritu Santo. Esa es la clave. Cuando usted ve un creyente lleno del Espíritu Santo, hermano, está lleno de fe. Entonces, la palabra lleno procede del griego pleres 41:34 y esta es una de sus acepciones. Es repleto, saturado, completo, cabal, pleno, total. Todo el espacio completamente ocupado de algo y en este caso el corazón repleto de fe. El verbo es cubrir, forrar, ponerse el velo sobre, cubrir con una capa, tapado, parapetado. Es decir, es una cobertura total del Espíritu Santo, una llenura total que rebosa en los hombres de poca fe. Efesios 6:16 dice, en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Entonces, entre la armadura de Dios para el cristiano figura el escudo de la fe, el cual sirve para cubrirse de todos los dardos del enemigo. Esta armadura es defensiva. Entre más grande estamos más cubiertos. Entonces, eso es lo que a veces a muchos creyentes nos falta, el escudo de la fe. Pero estar lleno del Espíritu Santo, estar, hermano, lleno de su presencia, hace que ese escudo sea fuerte, sea grande. Entonces los escudos de metal eran preservados cuando se cubrían con aceites o grasas. Es figura que podemos notar que es nuestro escudo de la fe funciona más efectivamente cuando está la unción del Espíritu Santo. Entonces cuando la unción del Espíritu Santo está, es un hombre lleno de fe. Y entonces, hermano, el enemigo no puede penetrar ese escudo. Entonces, otra aplicación del griego
Plereces completamente cubierto con tierra fértil. La fe fertiliza la palabra para su cumplimiento. Logos más fe, rema de Dios. La versión del 70 menciona la palabra overflowing, que es desbordarse, inundar, rebosar, ser desbordante, muy abundante. Amén. Hechos 11, 22, 24 dice: y la noticia de esto llegó a oído de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, porque era un hombre bueno y lleno, ¿qué?, del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces la llenura sirve, o la llenura de fe siempre va acompañada de otras virtudes en el hombre o en el creyente. Hombre bueno, hombre de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Muy bien, vamos a la conclusión entonces. 1 Corintios 16, 13 dice: estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Como creyentes estamos llamados a crecer en la fe. Este crecimiento es parte esencial del andar del cristiano. La Biblia misma nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios en Hebreos 11:6. Amén. Gracias, hermano. Muy bien, el tema hoy, hermanos, es el crecimiento de la fe. Vimos la primera parte hace 8 días, donde aprendimos que hay 3, 4 formas de hacer crecer la fe, pues. Y ahora vimos que hay diferentes niveles de fe. Hay hombres incrédulos, hay hombres de poca fe y hombres llenos de fe. Ahora esos niveles se deben, fíjese, hermano, a que hay acontecimientos en la vida diaria, pues, que consumen nuestra fe. Por ejemplo, vimos ahí que las preocupaciones de la vida, los problemas, todo eso consume nuestra fe. Y hoy podemos estar llenos de fe, ser gigantes de fe, y mañana podemos estar vacíos de fe. Tal vez tuvimos un problema en la mañana y eso nos preocupó, y eso consume la fe, pues. Eso es como la gasolina del carro, pues. Entre más usted lo camina, más consume gasolina. Y tal vez, miren ese bebé, por favor, ahí, y tal vez hay un día que usted camina poco el carro y la gasolina le tarda más. Y hay otros días que lo camina más y lógicamente, ¿verdad?, se consume la gasolina. Así es la fe, pues. Por eso tenemos que estar buscando la llenura de fe constantemente, haciendo crecer nuestra fe, para que no nos quedemos sin fe. Vimos ahí que una de las razones por las cuales hay quienes son incrédulos o de poca fe es por nuestra irresponsabilidad, pues, de no venir a la iglesia a buscar la llenura de fe. Entonces nosotros tenemos que buscar la llenura de fe. Fíjese, no solamente la llenura del Espíritu Santo. Si usted mira ahí Hechos capítulo 6, cuando escogieron los primeros 7 diáconos, tenían 7 llenuras. Perdón, 5 llenuras tenían. Y una de ellas era la llenura de fe. Entonces es importante hacer crecer la fe, pues, porque los problemas de la vida nos la van a consumir, hermano. Y si dejamos de hacer crecer nuestra fe, de repente nos vamos a quedar como apóstatas, pues, sin fe. Y quién sabe si eso nos permita regresar a la iglesia. Muy bien, tiempo para preguntas. Si tiene preguntas, levante su mano y el tema se va a poner mejor. O si tuviera preguntas de estos 8 días que yo no estuve, pregúntase el hermano. Aquí tiene una pregunta. A ver, hermanos de la alabanza, pasen aquí al frente, por favor. Vamos a prepararnos para alabar y adorar a Dios. Sí, hermano. Hermano pastor, entonces ya cuando uno ya de plano ya pierde la fe, ¿se puede constituir como la muerte segunda ya? Que es difícil ya volver a la iglesia, ¿o habrá creyentes que sin fe puedan estar aquí? Claro que en la muerte segunda, mi hermano, van a estar todos los que no pusieron su fe en Cristo, pues. Desde Adán hasta el último, después del juicio del trono blanco, que es después del milenio.
Pero no, ahorita no se puede decir que si a alguien se le acaba la fe ya está en el lago de fuego. No, eso va a ser hasta el final. No, sencillamente el que pierde la fe se vuelve apóstata. Y hay dos clases de perdedores de fe: los que pueden regresar y los que no pueden regresar. El ejemplo está con Pedro, pues el apóstol Pedro perdió la fe y regresó. Judas perdió la fe y ya no regresó. Todo depende de qué simiente sea uno. Si uno es de la simiente de Cristo, va a regresar. Ahora, si es de la simiente optativa, ya no va a regresar como Judas. Entonces es peligroso, pues. Por eso no podemos darnos el lujo de dejar de venir a la iglesia, porque podemos perder la fe y usted no sabe qué simiente es. Tal vez de repente ya no va a regresar, y como el hermano dice, va a terminar en el lago de fuego. Entonces mejor, es un fruto que Dios nos dio, y lo que tenemos que hacer ahora es vigilar porque crezca. Acuérdense que los frutos, hermano, los frutos del Espíritu no es nuestro esfuerzo por creerle a Dios, en este caso, que es la fe, es el amor que todo lo cree. Porque si usted hace el esfuerzo por creerle a Dios, eso es carne. No, el fruto, pasa hermano, el fruto de la fe, que es el amor que todo lo cree, es un fruto que Dios le da a usted. Y usted lo único que tiene que hacer es velar porque eso crezca. No es un fruto que usted puede dar, porque entonces es carne. No, es algo que Dios, dice la Biblia que Dios nos dio a todos una medida de fe. Dios se la dio, pues. Eso no lo puede hacer usted. Ahora lo que usted tiene que hacer en primer lugar es poner la fe en Cristo, que es la fe salvadora. Después tiene que venir a la iglesia para hacer crecer esa fe que puso en Cristo. Esa es la fe que crece, es el fruto. Y mantener creciendo esa fe, eso es su responsabilidad, pues. Pero la fe usted no la puede hacer ni la puede fabricar, usted la tiene que nada más hacer crecer. Es como el agua. ¿Ve que el agua no se puede fabricar? Aunque han probado hacer agua, no pueden hacer agua. El agua brota por el ciclo hidrológico del agua. Por eso hay lugares que tienen poca agua, porque no se puede fabricar. Lo que tiene que hacer el ser humano es solo velar por cuidar el agua, pues, o buscar donde hay fuentes de agua y cuidarlas para que no se agote. Así es la fe. La fe no se puede fabricar, Dios nos la dio. Es un fruto que Dios le dio a usted. Y usted lo único que tiene que hacer es llevarlo y hacerlo crecer. Cuidarla, pues, porque si no, de repente la va a perder y vaya a terminar con los mormones, los testigos contra Jehová, con los solo Jesús, con a saber dónde. O tal vez con alguna religión mundial. Va a ir a parar por ahí porque perdió la fe. Se le perdió la fe por no cuidarla y hacerla crecer. Amén. Hay otra pregunta, a ver, una última pregunta para que no se vaya triste quien va a preguntar. Yo iba a decir no hay preguntas, pero gloria a Dios, ya están despertando los hermanos. Dios le bendiga, sí, pastor. hermano. Mi pregunta es, ¿cómo Pedro, andando con el Señor, yo creo que estaba lleno de fe, cuando está caminando por las aguas, él duda? Puede ser de que le vino algún pensamiento él de decir, bueno, ahora en la mañana tenía malos pensamientos con mi hermano. ¿Cuál fue la duda que pudo tener Pedro cuando él estaba caminando? Porque él estaba, desde que se metió al agua, él estaba lleno de fe. ¿Qué es lo que le pudo llegar ya caminando para ahí? Esa es una. La siguiente es… Espérame, lo voy a contestar esta mejor, si no me confundo. Mire, ahí dice el pasaje, que Pedro empezó a mirar que las olas se empezaron a levantar. Y eso lo preocupó, pues. Y ahí perdió la fe, ahí se le acabó la gasolina y se hundió. Por eso le digo que las actividades de la vida son las que consumen nuestra fe. Por eso tenemos que venir a la iglesia. Pedro no debió haber quitado la mirada de Cristo. Cuando los problemas empezaron a levantarse a su lado, él debió haber mirado más a Cristo y no ponerse un tapaojos. Pero empezó a ver las olas y le dio miedo y se hundió. Es lo que nos pasa a nosotros, pues. Cuando usted tenga problemas, no quite la mirada de Cristo, hermano. Siga viniendo a la iglesia, aunque esté muy duro el problema, siga viniendo, venga a adorar a Dios, venga a llenarse, ve y va a pasar bien el problema. Pero nosotros lo que miramos, le prestamos atención al problema, pues, más de la debida. Yo no digo que usted no se preocupe por su trabajo, por su familia, claro que hay que ver eso,
pero no le preste más atención de la debida porque lo va a hundir. Eso lo va a deprimir y va a terminar usted hundido de cabeza y alejado de Dios. No, usted tiene que seguir mirando a Cristo, tiene que decir, sí, está serio el asunto, no hay trabajo, pero yo sigo a Cristo, estoy mirando a Cristo, estoy esperando en Él, y usted sigue, entonces el Señor lo sostiene y usted va a llegar a donde está Él, pues, ¿comprende? Las preocupaciones de la vida nos consumen la fe, hermano, porque les prestamos más atención de lo debido, pues, y no tiene que ser así. La otra pregunta. Si la fe viene por el Espíritu Santo, habíamos estudiado en otro, ¿cómo se llama? De que la fe cuando venía con Sansón, de que la fe venía y es porque la fe viene por el Espíritu Santo, porque yo puedo tener mucha fe, pero es el Espíritu Santo el que da la fe, porque el Señor dijo, si tuvieses fe como un grano de mostaza, que es un granito pequeño, dice, tú pudieras mover montañas, pero como la fe viene del Espíritu Santo y la fe se mueve sobre el Espíritu Santo, no podemos, ¿por qué el Señor le llamaba hombres de poca fe a los discípulos si el Espíritu Santo es el que trae la fe? Sí y no. Sí, en el sentido de que el Espíritu Santo nos da el don de fe. Y el don de fe es el que opera en nosotros cuando Dios necesita que le creamos ahorita algo imposible que Él va a hacer. Entonces viene el Espíritu Santo y nos da esa unción en ese momento y le creemos a Dios y Dios hace el milagro. Pero el fruto de fe no. El fruto usted lo tiene que hacer crecer. Y vimos hace 8 días cómo se hace crecer, y una forma como se hace crecer es recibiendo el rema de la palabra de Dios. Por eso ve que yo le enseñaba a usted que no tiene, tal vez todo el mensaje de la palabra de Dios hoy no es para usted, pero algo hay que es para usted, una palabra. Esa palabra usted la tiene que agarrar porque ese es el rema que le va a hacer crecer su fe. ¿Comprende? Entonces, tal vez mañana usted no se va a acordar de qué prediqué yo hoy, pero sí de la palabra que Dios le habló. Ese es el rema. Eso hace crecer la fe. Y eso ahí no tiene nada que ver el Espíritu Santo, pues, sino que es usted. Es su responsabilidad venir a la iglesia, escuchar, prestar atención al mensaje, a ver dónde Dios le va a hablar. Ahora, si todo el mensaje es para usted, gloria a Dios, hermano. Ahora si no hay alguna palabra, por lo menos, que Dios le va a hablar, que usted tiene que decir, esto es para mí, yo lo acepto y me humillo ante Dios, ¿comprende? Entonces, el don de fe, sí, el Espíritu Santo lo da y después se lo quita. Eso era lo que hacía con Sansón, que le daba en ese momento y después se lo quitaba. Así opera con nosotros también. Ahora el fruto, que es el amor, que todo lo cree, depende de usted, qué tan grande sea, cómo lo haga crecer. No es el Espíritu Santo, sino que es usted. Por eso a esos 6 que escogieron, si usted mira ahí, dice que estaban llenos de fe y llenos del Espíritu Santo. Son 2 cosas diferentes, porque esa llenura de fe es el fruto. Que ellos, estando en la iglesia, sirviendo, trabajando, oyendo la palabra, tenían una fe grande. Todos estaban llenos de fe y llenos del Espíritu Santo, esa parte. Entonces, por eso le decía yo sí y no. Sí, en el sentido de que el don de fe, el Espíritu Santo es el que lo opera. Y si Dios necesita que usted le crea algo imposible, un milagro, le va a dar ese don el Espíritu para que usted le crea a Dios. Pero después se le va a quitar. Ahora el fruto no, el fruto usted es su responsabilidad venir a la iglesia, activar, trabajar, oír la palabra, todo lo que vimos hace 8 días. Si se le olvidó, pregúntele al hermano Max, él le enseñó. Entonces, eso le va a hacer crecer su fe. ¿Comprende? Y tiene que estar viniendo, porque como le dije, eso se acaba, es como la gasolina. Es su responsabilidad estar viniendo a llenar el tanque. Fill it up. ¿Comprende? Sí, entonces, ¿por qué el Señor les llamaba hombres de poca fe a los apóstoles? Porque las preocupaciones de la vida les hacían perder la fe, pues. Por eso le decía, hombre, ¿por qué dudaste, hombre? Mírame a mí. Por eso a Pedro le dijo, Pedro, hombre de poca fe, porque las preocupaciones de la vida, si usted le presta mucha atención a las preocupaciones de la vida, lo van a amargar, lo van a deprimir y va a tirar la Biblia, hermano. Va a resultar diciendo, no, ¿de qué sirve la iglesia? Tanto que voy, no me sirve de nada, perdió la fe. No, usted ocúpese de sus cosas, pues.
pero no les dé más importancia de la que deben de tener, porque en primer lugar la cara se le va a poner así, mire, pura pasa. Y aunque las damas estiran la cara y se les mira, le están prestando mucha atención al problema, hombre, que tienen problema con el marido, que tienen problema con los hijos, se amargan de una vez. No, hombre, dígale, Señor, eso está en tus manos, yo te voy a ir a adorar a ti, tú vas a solucionar eso, yo estoy confiando, tengo mi mirada puesta en ti. Y el Señor los va a hacer vencedores, van a pasar arriba de esos problemas. Pero si empiezan a mirar eso y se empiezan a amarrar, se van a quitar la vida o van a empezar a hacer barbaridades. No, no quite su mirada. Por eso el Señor les decía, hombre de poca fe, ¿por qué me despertaron? Les digo en la barca, no miran que yo voy aquí, pues. Si se hunde esta cuestión, yo me hundo con ustedes. No, hombre, yo voy aquí. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Entonces, porque las preocupaciones de la vida son ingratas y consumen la fe que tenemos. Entonces, es nuestra responsabilidad estar viniendo a llenarnos de fe. ¿Comprende? Muy bien. Pongámonos de pie, pues, hermanos. Bienvenidos esta mañana.